Buen día, estimados estudiantes. Tutor Omar Alvarado. Mi nombre es Juan Sebastián Oviedo Albarán, código 1-110-545-825. Pertenezco al programa de licenciatura en filosofía, adscrito al CEA de Ibagué en la UNAD. Y actualmente me encuentro en el curso de práctica pedagógica número 2. Este es el segundo video que se nos recomendó hacer a partir de la respuesta planteada frente a la emergencia presentada por la pandemia a nivel mundial. Se nos dio una serie de temas para que eligiéramos y bueno, en el primero elegí la mitología griega y ahora, atendiendo un poco a la modernidad y rayando ya un poco en lo contemporáneo, llegamos a Nietzsche. Eh, Existen varias perspectivas desde el pensamiento de Nietzsche que vamos a abordar, pero vamos a enfocarlo principalmente a cómo llega él al nihilismo. Es posiblemente algunos de los ideales con los que más se le relaciona, pero vamos a tratar de hacer todo un estudio para ver cómo logra llegar él finalmente a este punto. Una de sus primeras ideas, o bueno, la primera que vamos a analizar sería la distinción entre lo apolineo y lo dionisíaco. Este es un tema que Nietzsche trata en el libro de El origen de la tragedia y lo ubica principalmente como dos fuerzas que de alguna forma son primarias y ambas se expresan a partir de la vida, es decir, la vida se expresa tanto a partir del espíritu apolineo como del dionisíaco. Por lo tanto, ambas fuerzas, aunque son de alguna forma paralelas, no son del todo contrarias, son complementarias. ¿Y en qué consiste? Nietzsche lo apunta principalmente a la creación del arte y en un primer estado lo anuncia a los estados fisiológicos, es decir, lo apolineo lo relaciona directamente con lo que es el sueño y lo dionisíaco lo relaciona con lo que sería la embriaguez. En lo apolineo, atendiendo directamente al sueño, no solamente habla del sueño de cuando estamos dormidos, sino también la capacidad de ensoñación, y esto es la capacidad de proyectarnos hacia las apariencias que existen en un futuro, que existe la posibilidad de que lleguen a concretarse o no, sin embargo es una proyección hacia una ilusión. En ese sentido, Apolo, debemos reconocerlo directamente, es conocido como el dios del equilibrio y de la mesura, es decir, apelaría a ciertas cualidades cívicas dentro del actuar humano. Por otro lado, lo dionisíaco, como decimos, apelando más a la embriaguez, se trata más de un estado extático, apunta al éxtasis del ser humano en el que realmente se guía solamente por sus instintos, en el que la racionalidad no está de una forma tan presente, por no decir que está absolutamente ausente. Y en este sentido el hombre pierde esa individualidad y esa capacidad de mesura, por lo que libera todos sus instintos y sus pasiones primarias, llegando al estado de éxtasis, como ya decíamos. Nietzsche sabe hacer una comparación bastante particular y es que ambas las enfoca a una forma de arte específica. Y respecto al apolineo, por ejemplo, nos pone la escultura, la poesía, digamos, formas bastante organizadas. Y lo dionisíaco lo apela a la música y la danza, que si bien también tienen cierto orden, están más cargadas de una pasión desenfrenada. Ambas fuerzas están en el espíritu creador de la vida, por lo que son capaces de representarse a partir del arte. Estas fuerzas, aunque son paralelas y en un principio podrían parecer contrarias, en realidad, como ya habíamos dicho, son más que todo complementarias. Y aquí se inicia la crítica al cristianismo, y probablemente conocemos la frase de Nietzsche: Dios ha muerto. Esa sentencia que lanza con tal ímpetu: Dios ha muerto. Y él dice que Dios ha muerto, pero es porque los mismos hombres lo mataron. ¿Por qué? Él apela directamente al Dios cristiano. Dice que el Dios no puede ser un Dios débil,
el Dios debe gobernar sobre todas las cosas de una forma omnipotente y omnipresente. Sin embargo, el Dios cristiano es débil. ¿Por qué razón? Porque el Dios cristiano apela a la piedad. Y la piedad es algo que no puede hacer parte de las características de Dios, puesto que no sabría gobernar con la severidad que necesita para poder gobernar bien, según él. Y estas críticas del cristianismo se hacen también extensivas a la teología dogmática y en ese sentido también a las formas ideales que se habían planteado a partir de los pensamientos socráticos, platónicos y aristotélicos, es decir, de la antigua Grecia, en el sentido de creer en mundos más allá de la vida. Por un lado, el cristianismo promete en una vida posterior, dependiendo de los actos que llevemos en este mundo, claro, pero promete un cielo o un infierno, es decir, una recompensa o un castigo. Por lo tanto, el hombre no estaría viviendo propiamente en este momento, en esta vida, sino que estaría más que todo proyectado hacia la siguiente. Y respecto a la teología y a la metafísica, para ser más específicos con respecto a los pensadores griegos, estaría pensando en un mundo ulterior, no necesariamente en el tiempo, sino al mundo ideal. Por ejemplo, hablemos del mundo de las ideas de Platón, en el cual se desprecia también lo que existe en el mundo sensible y objetivo que tenemos en la actualidad y busca siempre alcanzar algo que está más allá. En ese sentido, Nietzsche diría que todos estos pensamientos que nos apelan hacia mundos ulteriores, en realidad lo que estarían haciendo sería odiar la vida, y los pondría como odiadores de la vida. Otro de los conceptos que maneja Nietzsche, que crea Nietzsche en realidad, es el del eterno retorno. Y el eterno retorno, hablemoslo así, es representado particularmente con alguna de estas dos imágenes: la serpiente mordiéndose la cola como una representación de algo que va y vuelve y cuando termina vuelve a empezar, y el símbolo del infinito reconocido matemáticamente también como el 8. Pero entonces, ¿cuál es la cuestión en ambos puntos? Nietzsche dice que en realidad no hay ningún proceso de fin ni comienzo real. Dice que las cosas están destinadas a seguir un curso eterno con respecto a la existencia y con respecto al universo. Y en ese sentido nos dice que el universo ha existido y seguirá existiendo de igual manera infinita cantidad de veces, tantas como ha existido en la anterioridad. Y nosotros como seres humanos seguiremos viviendo las mismas experiencias exactamente de la misma manera como lo hemos vivido. Este punto, más allá de tratar de consolidar la teoría, lo que busca es hacer un experimento mental y hacer una prueba a la pregunta del hombre. Preguntarle al hombre: está bien, propongo esto, ¿qué tal si en realidad usted fuera a vivir infinita cantidad de veces la misma vida que ha vivido en esta versión, por decirlo así, esta versión de la vida? ¿Usted estaría dispuesto a vivirla por toda la eternidad o se arrepentiría de ella? En ese punto nos aparecen solamente dos respuestas posibles. Una en la que estaría de acuerdo con la vida y en ese sentido estaría promulgando todo el sentido de la vida de Nietzsche, al decir que sí, que está comprometido con la vida, se hace cargo de su vida, entendiendo que tanto sus errores como sus aciertos hacen parte de la misma y por lo tanto está dispuesto a vivirla infinita cantidad de veces. Sin embargo, si la persona llega a responder que no, en realidad está siendo un odiador de vida, porque está esperando alguna recompensa en una otra vida y está de alguna forma aferrado al pasado por los errores que ha cometido o por, digámoslo, las experiencias negativas que ha tenido, o está proyectado a un futuro en el que se le espera, como se dice, algún tipo de recompensa o castigo, por lo cual no está viviendo en el momento presente. Por lo tanto, el eterno retorno en realidad viene a mostrarnos una enseñanza de cómo debemos hacernos cargo de nosotros mismos a partir de la voluntad. Y aquí nace el superhombre, también uno de los temas más conocidos por Nietzsche.
El superhombre en realidad, contrario a lo que se cree, no deviene como un progreso evolutivo ni requiere algún estado superior de la humanidad. Obedece más bien a un hombre que sabe obedecerse a partir de su fuerza moral y que su voluntad no está definida por otros, como si lo estaba, digámoslo así, en las versiones anteriores de la teología y de la metafísica, en el que otros son los que definen la voluntad del hombre. No, el hombre aquí está comprometido con su existencia a tal punto que es capaz de hacerse cargo de sí mismo y afrontar todas las cuestiones que de él se deriven. Y en ese sentido vemos la transformación de Nietzsche, que Nietzsche nos propone a partir de 3 estados. El primero es el estado del camello para llegar al superhombre. El primero es el estado del camello en el que el hombre se carga de todo aquello que ha recogido a lo largo de su vida, se carga de todo el conocimiento, de todo lo más duro, y Nietzsche nos lo propone en un escenario de desierto. Como el camello, con su capacidad de cargar, llega a la mitad de desierto, probando su fuerza, desprendiéndose de su ego, se convierte en león. En la mitad del desierto, el león se enfrenta contra la figura del dragón y así conquista su libertad, que a partir de que el dragón le diga tú debes, el león dice yo quiero, por lo que a partir de la voluntad el león se hace libre. La última transformación que ocurre es la del niño, por su capacidad creadora, la capacidad de olvido y de nuevo comienzo, en el sentido de que el niño puede empezar a crecer desde una forma y una perspectiva mucho más autónoma. Ya para ir finalizando, tenemos el concepto de la voluntad de poder. Y aquí ocurre algo muy curioso, y es que Nietzsche nos dice que no debemos venerar ningún tipo de dioses, que no debemos en realidad someternos a la voluntad de ningún otro concepto en el universo ni de nadie más. Debemos crear nuestra propia escala de valores y así crearnos en superhombres. Pero curiosamente él propone algo llamado la voluntad de poder y lo coloca como la cosa suprema, como lo más ilimitado e inalcanzable de todo el universo, diciendo que todo en el universo obedece a la siguiente regla. Todo en el universo está condenado a mandar sobre lo que puede y obedecer bajo lo que debe. Y en ese sentido pensémoslo por un momento. Nosotros como seres humanos estamos destinados a obedecer millones de reglas y leyes que se presentan a nuestro alrededor. Leyes físicas, leyes químicas, leyes biológicas, leyes sociales, leyes civiles, que nos están todo el tiempo apuntando hacia cierta sección. Pero también al mismo tiempo tenemos poder sobre muchas otras. Tenemos poder sobre nuestro ambiente, sobre nuestras decisiones, sobre nuestra propia voluntad. En ese sentido estaríamos cumpliendo con el sentido de la voluntad de poder. Estamos obedeciendo a lo que debemos, pero también mandando en el aspecto que podemos. En ese sentido llegaríamos al nihilismo, en realidad, en el que al establecer Nietzsche la voluntad de poder, estaría estableciendo también alguna forma de teología, de cierta manera, en la que lo estaría colocando como el concepto supremo en el mundo. Y en este sentido no tendría en realidad ningún valor aquello que pensamos o decidimos, puesto que estamos arrojados al vacío existencial y en realidad no tenemos mayor control que el que creemos tener. Como dato final me gustaría también aportar el hecho de que muchos de estos ideales del superhombre y la voluntad de poder fueron utilizados por la propaganda nazi para alimentar muchos de sus ideales, por supuesto dándoles un enfoque absolutamente contrario al que se les dio en un inicio. Así terminamos la presentación de hoy. Muchísimas gracias por la atención. Estos son algunos de los conceptos trabajados por Nietzsche y cómo se ha llegado desde él al nihilismo. Que tengan buen día.